Hola a todas, seguimos desenredando materias de médico-quirúrgica y hoy nos vuelve a tocar una materia parecida a la de digestivo en cuanto a importancia y profundidad. Es una materia que no es de las más preguntadas, así que con los 5 puntos importantes es suficiente. ¿Cuáles son esos 5 puntos importantes? La insuficiencia renal, la hemodiálisis, diferencias entre síndrome nefrótico y nefrítico, incontinencia urinaria y sondaje vesical. Estos dos últimos puntos, dentro de que la materia no es de las más preguntadas, estos dos últimos puntos sí que son, digamos, preguntados en los exámenes. Vamos a ir desenredando cada uno de estos puntos que os he dicho. El primero, insuficiencia renal. De aquí debemos saber las fases tanto de la aguda, de la insuficiencia renal aguda, como de la insuficiencia renal crónica y cuáles son esas características de las fases para saber identificarlas. Sobre todo preguntan sobre los tipos de insuficiencia renal aguda y esto es bastante sencillo, la prerrenal, la renal y la posrenal. Enlazando con la insuficiencia renal es muy preguntable todo lo relacionado con la hemodiálisis, los tipos de diálisis que hay y sobre todo la fístula arteriovenosa y los cuidados de enfermería de esta. También dentro de la hemodiálisis es interesante conocer los cuidados de la diálisis peritoneal, ya que hay mucha educación para la salud en este procedimiento en el que el paciente lo hace de manera ambulatoria en su domicilio. El tercer punto que os he comentado son las diferencias entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Tal y como os he dicho en las otras materias de médico-quirúrgica, las patologías que son parecidas pero a la vez diferentes entre sí son muy preguntables. En este caso, estos síndromes, el nefrítico y el nefrótico, tienen en común que son patologías del glomérulo renal, por eso se llaman glomerulopatías. El síndrome nefrítico se caracteriza por la inflamación glomerular, mientras que el nefrótico presenta una alteración de las paredes capilares glomerulares, lo que provoca un aumento de la permeabilidad. La diferencia clave para las preguntas de test de estos dos síndromes suele ser que en el síndrome nefrótico es característica una marcada proteinuria y del nefrítico la hematuria macroscópica. Es muy importante que sepamos esto de cada una porque suelen ir ahí en las preguntas de test. Quedaros con esto. El punto más imprescindible de la materia podría decirse que es la incontinencia urinaria y los tipos de incontinencia urinaria que existen. Como os he dicho, dentro de que esta materia no es de las más preguntadas, la incontinencia urinaria la han preguntado un montón de veces y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar. Yo recomiendo estudiar las incontinencias relacionando con los diagnósticos de enfermería. Además, es muy importante que esto lo tengáis actualizado. Por ejemplo, en la última actualización de los diagnósticos NANDA de 2021-2023, los diagnósticos de incontinencia urinaria, varios fueron cambiados de etiqueta, es decir, el título, el nombre del diagnóstico, incluso alguno, como la incontinencia urinaria mixta, fue retirada. Entonces, lo que os digo, aunque es importante saber los tipos de incontinencia urinaria que hay, lo interesante es sabernos con los diagnósticos de enfermería, porque va a ser más probable que nos lo pregunten con su diagnóstico NANDA. Las incontinencias que están en la actualidad definidas dentro de la taxonomía NANDA son incontinencia urinaria de estrés, incontinencia urinaria refleja, incontinencia urinaria de urgencia, incontinencia urinaria funcional y incontinencia urinaria por rebosamiento. De estas incontinencias solemos confundir mucho la incontinencia urinaria de urgencia con la de estrés. En la incontinencia de urgencia la persona siente un deseo imperioso de orinar y el problema es que no le da tiempo a ir al baño. En la de estrés, la pérdida de orina ocurre cuando hay un movimiento o una actividad física como toser, reír, estornudar, correr, levantar pesos. Estas actividades ejercen una presión que superan la presión, digamos, de la vejiga y entonces ocurre la pérdida de orina. Pero la diferencia clave está en que en este tipo de incontinencia no existe ese deseo imperioso de orinar como pasa en la urgencia, ¿vale? En la incontinencia urinaria de urgencia. En la de estrés es un problema, digamos, de aumento de presión y en la de urgencia es que la persona siente ese deseo imperioso de orinar y no le da tiempo a llegar al baño. Hay que diferenciar también esta de urgencia con la funcional. ¿Qué pasa? En la funcional también nos dice que al paciente no consigue llegar al baño, pero no es como en la de urgencia porque siente un deseo y no le da tiempo, y ese deseo inmediatamente llega, digamos, la micción, sino que no
consigue llegar al baño por barreras funcionales del paciente, pues que va con muletas, que tiene problemas de visión, o barreras arquitectónicas, que está igual en un lugar, está durmiendo en un sitio que no es su casa y no conoce bien dónde está el baño, o falta de luz, ¿vale? Esa sería la incontinencia urinaria funcional, que hay que diferenciarla también de la incontinencia de urgencia, que las confundimos porque en las dos el problema es que el paciente no consigue llegar al baño. Como os digo, es interesante entender cada incontinencia y no tener que tirar de memoria, y esto es muy preguntable, por lo que es interesante invertir tiempo en entender bien cada una. Por último, dentro de estos puntos imprescindibles de la materia están también las técnicas. Dentro de estas técnicas, por excelencia, el sondaje vesical. Debemos saber sobre todo los tipos de sonda vesical y los cuidados tanto de la sonda como de esos lavados vesicales que a veces hay que hacer. Es interesante también conocer las recomendaciones ITU0. Como os dije en respiratorio, dentro de la ventilación mecánica han preguntado muchas veces las recomendaciones de neumonía cero para disminuir la neumonía asociada a la ventilación mecánica en cuidados intensivos. Pues las de ITU0 es un proyecto nacional publicado posteriormente al de neumonía cero, cuyo objetivo es disminuir las ITU en pacientes portadores de sonda vesical en la UCI. Hasta donde yo sé, estas recomendaciones no las han preguntado todavía, pero al tener la misma relevancia que el otro proyecto, solamente pues que es más reciente, pues pueden preguntarlo perfectamente. Y esto sería súper rentable para nosotros si nos lo sabemos, porque además es que es muy sencillo de estudiar. En el proyecto se da un paquete de medidas preventivas agrupadas en 5 grupos: uso apropiado de la sonda uretral, inserción adecuada de la sonda uretral, mantenimiento adecuado de la sonda uretral y garantizar la calidad de las curas. También hay un paquete que es recomendaciones de acciones que no se deberían hacer. Dentro de estas medidas podemos destacar evitar la inserción de sonda vesical, evitar siempre que se pueda, retirada precoz del sondaje vesical, técnica estéril de la inserción, no clampar las sondas, sistemas de drenaje cerrado, fijar la sonda para evitar tirones, evitar los lavados vesical. Como veis, son medidas que, aunque están enfocadas a la UCI, son recomendables para cualquier paciente portador de sonda vesical. Espero que os haya sido de utilidad todo esto que os he contado y nos vemos en la siguiente materia.